Okay, welcome. My name is Josh Humphreys. I'm president and senior fellow of Reorientar Institute, an independent nonprofit research institute whose mission is to harness the power of investment for social good and ecological resilience. I'm really pleased to facilitate today's session on redirecting private finance for the UK's post-Brexit agroecological transition. And I'm joined today by a really interesting and diverse group of practitioners in this arena, including Anna Vanderherd, director of the A-Team Foundation, Tony Greenham, director of the Southwest Mutual Bank, and Sue Walker, relationship manager in agriculture for Triodos Bank in the UK. I'm really excited about this panel in part because it gives us an opportunity to foster a conversation about a project that the A-Team and a group of other thoughtful UK foundations has been funding over the last year as part of the Farming the Future collaborative of funders, focused precisely on this question of deploying new forms of capital, private capital in particular, impact investment, mission-related philanthropic capital into the gaps that are associated with the badly needed agroecological transition that we face, and made even more pressing in the context of Brexit and the exit of the UK from the EU's common agricultural policy. So I'm really excited to foster this conversation, and the way we're going to organize this over the course of the next hour is basically as a conversation. There won't be any slides or presentations. It's really going to be a dialogue, and we have taken the option to have a 30-minute breakout session afterwards in Zoom, and so our colleagues in the chat will facilitate that transition at the end of the hour. And we'll be joined in that session by an additional set of colleagues from the New Economics Foundation, with whom we're working closely on this project, actually, to analyze opportunities and challenges associated with deploying private capital, particularly bank lending, into agroecology in the UK in this context. So we'd like to simply begin by allowing each of the panelists to say a little bit more about themselves, what exactly they do at their organizations, and what brings them to the conversation today. And I'd like to begin with Anna Vanderherd. And Anna, you may be muted. Okay, sorry, that's the first slip. Hi, my name is Anna Vanderherd, and I'm the director of the A-Team Foundation. And we have been looking at food in relation to human and environmental health for over 10 years, predominantly as a grant-giving family office based in the UK. And through our journey looking at food and health, about 6 years ago, we started to really concentrate on food systems. And that has led us to a lot of work supporting agroecology in the UK and a little bit internationally, with other donors in a collective format when we're funding internationally. And we came together with a foundation, the Roddick Foundation, a couple of years ago to really look at amplifying our work in the UK around agroecology. And we were looking at all types of finance going into agroecology, which included our grant streams, but also looking at our investments. And so it was through conversations that I'd actually had with Josh, and I was aware of the work that he was doing, supporting other philanthropic, but also institutional finance going into agroecology or regenerative finance. And through conversations with San Roddick from the Roddick Foundation and the work that she'd been looking at with her own bank and conversations she'd had with NEF, we came together, the Croatan Institute, NEF, Roddick and ourselves and several other foundations to really start to address how other investment could go into agroecology, not just through the grant sides of our foundations. And so we commissioned a piece of work that Croatan and NEF are working on now, and it's looking at both institutional finance in the UK going into agroecology or regenerative practices,
but also looking at how foundations can shift their portfolios into more regenerative practices. So that's why we're here today to discuss this work. Great, thanks, Anna, and thanks so much for your generous support of this kind of initiative. Next, I'll turn it over to Tony Greenham. Thank you, Josh. So I'm Tony Greenham. I've got a number of roles relevant to this discussion today, actually. So my day job is as Executive Director of Southwest Mutual, which I have to, in case any regulators are in the room, correct Josh, we are not yet a bank. We are seeking a banking license. And so we're in the pre-application phase. But that'll be a bank, customer-owned bank serving the southwest of England. But I also work with the Food, Farming and Countryside Commission, and hopefully some of you will have seen colleagues already at this conference and come across the work of the Commission. It's an independent commission that's looking at how we can transform the UK's food, farming, countryside towards a much more sustainable future. I'll also mention a couple of other things which are of interest, which is an initiative amongst UK banks, including Triodos actually, and which I sit in, called Banking on a Just Transition, which is hosted by the London School of Economics. But that's showing that actually even amongst mainstream finance, there is a growing awareness of the need for quite significant change in what is being financed by banks to lead us towards a just transition to net zero. And finally, I'm a senior fellow of the Finance Innovation Lab, which looks at how to have more purpose-driven finance in the UK overall. So a number of different touch points for today, but I'll particularly be bringing up the work with the Food, Farm and Countryside Commission about the transition to agroecology and how we can redirect finance to support that transition. Great. And introductory remarks from you, Sue. Good afternoon, everyone, and thank you, Joss, for inviting me to participate in today's discussion. Although relatively well known within the Oxford real farming community, on a global basis, I'm not sure how well known Triodos Bank is, so I thought I'd give everyone a little bit of background. The idea around Triodos Bank came about in the late 60s when a group of intellectuals in the Netherlands came together to research how money could be managed in a more sustainable manner. In 1971, they established the Triodos Foundation and used both gifts and loans, a little bit like what you could today describe as crowdfunding, in support of new and exciting sustainable projects. Triodos Bank was formally founded in the Netherlands in 1980, when it obtained a full banking license from the Dutch Central Bank. We now have branches across 5 European countries, including the UK, which was established in 1995. And with last year being our 25th anniversary. Tenemos que evitar futuras pandemias, pero para ello necesitaremos una agenda de medidas preventivas. Tenemos que promover el consumo responsable de la biodiversidad y de sus productos derivados, sobre todo en aquellos lugares donde hay mayor incidencia de estas enfermedades en los animales. Tenemos que hacer un consumo responsable de la biodiversidad, sobre todo en las zonas protegidas. Tenemos que acabar con la explotación no sostenible de zonas ricas en biodiversidad. Tenemos que cuidar los contactos entre personas y animales para que no se produzcan procesos de zoonosis. No cabe duda, la naturaleza es vital para el bienestar humano, pero también puede tener consecuencias adversas en la salud humana. Por lo menos en el modo en el que nosotros, los humanos, interactuamos con la naturaleza de maneras no sostenibles. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bob. Tienes toda la razón. Todos nosotros tenemos la culpa porque hemos creado las condiciones propicias para que surjan estas pandemias. Pandemias como la del virus del VIH, la del SARS, etc. Parece que nosotros los humanos estamos detrás de todo. Bueno, Esteban, ¿nos podrías explicar el punto de vista indio? Bueno, muchísimas gracias, Bob, y gracias a John también. Efectivamente, la presentación de John ha sido brillante. Él ha presentado esa situación de círculo vicioso a que se enfrenta la humanidad a día de hoy.
me gustaría presentar una serie de aspectos de que ya son conscientes los expertos, pero muchas personas de a pie ignoran todavía muchas circunstancias que ponen a la humanidad en peligro. Yo, como ecologista, veo que la raza humana, la especie humana, es una especie de guerrero kamikaze que avanza a una velocidad rapidísima contra los animales como si fueran su enemigo. Pero este avance vertiginoso del ser humano contra los animales, no se dan cuenta estos kamikazes de que en realidad están matando a su mejor aliado. Y de este modo están creando enemigos invisibles, antes imperceptibles. Los países desarrollados son estos aviones que trasladan a estos guerreros kamikazes. La industrialización de todos nuestros sistemas ha decantado una degeneración de los ecosistemas a nivel global. Y esto ha dado lugar a toxinas presentes en nuestros alimentos y en el agua que destruyen nuestros ecosistemas y que da lugar a patógenos. Estos patógenos, bueno, del cual con la COVID-19 es solo el último ejemplo, pero hay muchos más ejemplos, como fue la fiebre porcina africana, el sistema industrializado, la industrialización de los sistemas productivos, han dado oportunidad a muchos patógenos de mutar y dividirse, reproducirse. Y esto no deriva solo de cómo funciona el sistema alimentario, sino también de la agricultura y otros ámbitos. Los patógenos presentes en el medio natural están saltando a las comunidades humanas. La alteración de los ecosistemas es lo que está produciendo este desequilibrio y esta mayor zoonosis. Se están derritiendo los polos y la permafrost de Siberia. Y se teme que cuando se derrita este hielo de Siberia, se queden expuestos millones de patógenos que han estado cubiertos por hielo durante milenios. Estos patógenos son naturales y las mutaciones en los patógenos también es un proceso natural. Para que se den nuevos patógenos y estas mutaciones, hace falta una alteración en el hospedador. La agricultura industrial amenaza la biodiversidad genética, y esto mediante el proceso del monocultivo. La agricultura moderna elimina la diversidad de cultivo y elimina estos procedimientos de agricultura tradicional que estaban perfectamente adaptados a las condiciones del medio. La producción industrial amenaza la biodiversidad, hace que se pierda y enfatiza únicamente el monocultivo. Las operaciones de explotaciones agrícolas a gran escala favorecen las condiciones para que se den patógenos más infecciosos. El uso masivo de los antibióticos y fertilizantes solo empeoran la situación porque crean patógenos resistentes. No tenemos modos de controlar este tipo de patógenos una vez aparecen, y esto puede conducir a enfermedades. Pero aquí no incluimos solo los procesos de la agricultura, sino también de la silvicultura, de la pesquería. Se enfatiza siempre el monocultivo y la maximización de las cosechas. Entonces, se trata de una cuestión de soberanía alimentaria, sobre todo en países menos desarrollados, como puede ser India. La tendencia al monocultivo empezó en Europa y luego se extendió al resto del mundo. Y esto ha dado lugar a que haya una transición de las dietas variadas y ricas en nutrientes, diversificadas, a unas dietas más basadas en menos ingredientes y en menos nutrientes. Eso es lo que yo llamo la tendencia a convertir la dieta en la dieta del McDonald's.
Y esto, esta simplificación, da lugar a la aparición de patógenos. Aquí se suman los fungicidas, los pesticidas, que solo vienen a agravar la situación. Esta intoxicación, esta erradicación de muchísimas formas de vida, y con ello me refiero a insectos, por ejemplo, también conduce a la aparición de patógenos. ¿Por qué? Porque se desequilibra el sistema de producción alimentaria sostenible, conduce a un deterioro de la salud pública y conduce a la contaminación de la alimentación, de los alimentos y del agua. Y nos cuesta miles de millones de dólares anualmente en términos de salud pública. Por lo tanto, concluimos que la agroecología es la única opción viable para acabar con esa destrucción a gran escala. La agroecología favorece la fertilidad del suelo, el control de los patógenos, mejora la productividad del suelo, mejora la salud humana, también restaura la igualdad en la distribución de los alimentos y restaura la ética en la producción alimentaria. Además, la agroecología se ocupa de la diversidad genética, entre otros. También es responsable de una mayor biodiversidad y esto, a su vez, mejora la resiliencia de todo el sistema, como explicaré más tarde. Explica, en última instancia, o favorece que haya sistemas más complejos, más resilientes, con mayor capacidad de recuperación más rápido. La tendencia actual es a cortar de raíz la biodiversidad, tendencia a monocultivo, y con ello cortamos la forma, el ciclo natural de resiliencia y recuperación de los ecosistemas. Existe un gran corpus científico que prueba esto. También la FAO, la Agencia de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, también ha producido mucho al respecto. Estamos destruyendo los sistemas de apoyo del ciclo alimentario de toda la humanidad. Por lo tanto, la agroecología es la única forma hacia un futuro sostenible. Sin embargo, los criminales contra la humanidad están intentando bloquear a todo coste estos mecanismos. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy presente y a partir de ahí podemos empezar a hablar sobre cómo podemos incorporar la agroecología en nuestros sistemas y salir del círculo vicioso actual y de este modo prepararnos y blindarnos mejor hacia los desastres que seguro van a llegar en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Deval, qué interesante. Bueno, John, ¿por qué nos hablas de la diversidad genética? Llevas tantísimos años trabajando en eso. ¿Crees también que podemos dar lugar a más salud pública con una mayor biodiversidad? Adelante, John. As the place in which to deploy their capital, and there's a very robust and thoughtful group of sustainable, responsible, and impact-oriented farmland managers who have created professionally managed strategies and funds to invest in agroecology in these other markets. And it's a growing universe of opportunities. Alimentos que cultivaban nuestros ancestros y que se siguen cultivando, aunque se están viendo afectados por la agricultura industrial y colonial. Por ejemplo, la que en Estados Unidos, la que procede de Reino Unido. Yo hablo aquí desde, digamos, el corazón de la bestia, donde hemos perdido, o perdimos hace mucho tiempo, la diversidad que muchas culturas siguen teniendo, como comentaba Deval. Así que para nosotros es más difícil reconstruir, diría, pero esta conferencia me ha servido de inspiración ver a 5.000 personas de todo el mundo que valoran todas estas cosas, ya sea porque nos dediquemos a la agricultura sostenible, orgánica, regenerativa. Son muchos términos que tenemos aquí, pero los cambios son buenos, es bueno ver estos cambios. Hemos tenido algunas charlas muy interesantes
y no puedo valorar la escala y también la relación con la COVID, como ha mencionado Bob. Nos puede hacernos deprimir. Como arqueólogo pasé mucho tiempo excavando algunas civilizaciones desaparecidas en lugares como Turquía. Vemos la combinación de pandemias, cambio climático, caída de los cultivos que llevan a un colapso social. Y es bastante deprimente. Pero creo que es importante seguir siendo optimista y es lo que voy a intentar hacer. Tengo aquí algunas diapositivas que me gustaría presentar que muestran el enfoque que he seguido yo. El tema aquí general, como mencionó ya todo el mundo, es que la fuerza es la diversidad, la naturaleza, los ecosistemas son biodiversos, pero es algo de lo que no hablamos suficientemente. He estado en las conferencias, las Farming Conferences desde el principio, y es estupendo ver cómo hemos pasado de hablar también de cultivos arables. Colin decía que tenemos que hacer trabajar con los cultivos arables bien, y creo que es algo que me gustaría comentar aquí. That was kind of dipping our toes in within the UK, and but it's still a small fund. It's £1 million, so that's really a drop in the ocean of what is necessary. And then conversations kept ensuing, and we gave some loans to the Ecological Land Cooperative for land purchase. But again, we keep looking and looking for other opportunities in the UK. The problem is we're a small family office, so the due diligence process, we're getting tons and tons of little loans out, that would not be possible or manageable for us as a foundation, as there's only 2 members of staff and several trustees. And so we're really looking at opportunities that are being run by others that have the capacity to do the due diligence and to follow up and really have the business acumen and the financial acumen to be able to run the vehicles. And so these conversations were happening in the background, and then Sam Roddick and myself from the Roddick Foundation were talking about really how we could collaborate on supporting the movement of agroecology in the UK. Predominantly at this point of early conversations, we were looking at grant finance. We really wanted to open that up to how we could support the movement in multiple types of finance. And also Sam's doing a lot of work on the communication side of things as well. So how we can sort of support the movement from multiple angles. And it was through conversations with Sam that we were looking at, well, what about the institutional finance? Who we bank with, and who Roddick banks with, and who other foundations are banking with. How are they investing? What does that portfolio look like? Todo lo que sabemos son muy uniformes desde el punto de vista genético. How we could, is it possible to influence how they're hay dos fallos de diseño en el sistema. Por una parte, evidentemente, la forma en que los cultivamos no es biodiversa. El suelo es estéril, el cultivo es estéril en todos los niveles. Entonces, cuando llega una plaga y afecta al cultivo, las esporas o cualquier otro tipo de enfermedad que llegue a estos cultivos, pues esto va a empeorar con el cambio climático, además. Aquí, por ejemplo, hay muchos tejidos nutritivos, mucho nitrógeno, y llegan las enfermedades y se lo cargan todos. Tenemos pandemias entre los cultivos constantemente y es el fallo de diseño desde mi punto de vista. Estos cultivos se seleccionan y se diseñan, y la forma en que se hace es un error. Y para mí, desde mi punto de vista, tiene que ver con el nitrógeno. Ahora bien, los cultivos que yo he estado desarrollando y que creo que son mucho más naturales y que podrían solucionar muchos de nuestros problemas, básicamente empiezan incluyendo biodiversidad en el suelo y en los propios cultivos. Y lo que vamos a hacer aquí es reproducir la naturaleza. Todos hablamos, los agricultores regenerativos, hablamos de imitar la naturaleza, regenerar la fertilidad natural del suelo. Todo esto está muy bien, pero tenemos que admitir, creo que incluso los agricultores orgánicos o regenerativos, como los llamemos, comparten un problema fundamental con la agricultura convencional, en el sentido de que todos los cultivos que cultivamos se
seleccionan para que sean uniformes. La idea es tener una población del cultivo que sea uniforme, y hay mucha diversidad. Hay algunos altos, más bajos, con más productividad. Y pasamos años mezclando, seleccionando un tipo de planta que sea la reina de las variedades, que tenga todas las características que queremos. Mucha producción, todas las características que queramos, pero inevitablemente estos cultivos dependen mucho del nitrógeno. Los agricultores dicen que convierten la luz del sol en verde. Seamos agricultores orgánicos o convencionales, realmente no convertimos la luz del sol en verde, sino que convertimos aceite en verde. Mientras estemos labrando, arando, utilizando fertilizantes, utilizando estiércol, etcétera, lo único que hacemos es convertir aceite en verde. Yo por lo menos lo veo así. Por eso habría que volver a cómo se cultivaba antes. También soy micólogo, es una de las cosas que he hecho en mi vida, pero yo me crié en Canadá y acabé haciendo mucho trabajo ecológico. Lo que intento hacer aquí es reproducir lo que ya vemos en unos pastos silvestres. Estos son algunos de los cosas que podríamos ver en Oriente hace 10.000 años. Durante la primera mitad de nuestra relación con los cereales, no arábamos, no preparábamos el terreno. Los primeros cultivos seguramente se gestionaban por fragmentos. ¿Qué ocurre en la naturaleza? La semilla crece en el suelo, hay mucha superficie orgánica donde allí caen las semillas, y hay muy poco nitrógeno en el sistema, en realidad. Nuestros cultivos antiguos estaban diseñados para tener un aporte de nitrógeno muy bajo. Y el principal problema de la agricultura hace 2.000 años era mantener los niveles de nitrógeno bajos. Pero nos obsesionamos con el nitrógeno porque todo nuestro diseño se basa en encontrar estos genotipos, estas variedades que pueden convertir la mayor parte del nitrógeno posible en grano y lo más rápido posible. Como decía, da igual el sistema que utilicemos. Mientras estemos atrapados en esta mentalidad de que tenemos que maximizar el nitrógeno para tener una mayor productividad o para tener cultivos útiles, creo que vamos a estar atrapados en esta destrucción de los ecosistemas, y es como el perro que se persigue la cola. Hay formas de hacerlo que no implican la rotación, no implican el uso de estiércol, y normalmente la gente va a decir, ¿podemos producir suficientes alimentos? Yo creo que es posible. Creo que reasilvestrando el campo en sí, en vez de plantar árboles y tal, yo creo que podemos hacer ambas cosas también. Podemos resilvestrar nuestras tierras de cultivo. Se puede conseguir 1,2 toneladas por hectárea con este sistema. Yo he conseguido conseguir, por ejemplo, con un sistema con una orgánica necesitarías, por ejemplo, 3 años de generación de nitrógeno, y después habría que arar para poder extraer 2 toneladas de grano. Pero entonces ya se ha agotado todo el nitrógeno. La agricultura orgánica se desarrolló para producir, aumentar la producción animal. La primera holandesa se diseñó para aumentar la producción de productos para animales. Tenemos que producir más grano porque creo que el cultivo de granos convencionales es el que está destruyendo el planeta. Vamos a ver algunas diapositivas del trabajo que estaba haciendo. Este es un cultivo que podría ser de Oriente Medio, en ese aspecto más o menos. Pero esto es de una planta orgánica y quería señalar que las plantas que hay al principio que se ven, pensamos que las malas hierbas son los enemigos, pero bueno, depende. Algunas contribuyen mucho con nutrientes al sistema y este cultivo también es un
agroecosistema sostenible. No tendríamos que olvidarnos de esto. Creo que podemos crear agroecosistemas vivos que mantengan esta biodiversidad de la que tanto hablamos. Pero tener la resiliencia de la que hablábamos, Bob, necesitamos la biodiversidad de nuestros propios cultivos. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el contexto del Reino Unido, la verdad es que hemos perdido la diversidad genética hace mucho tiempo. Para encontrar o para ver cuáles eran los cultivos que había en el Reino Unido, tenemos que volver a la Edad Media. Parece que hace mucho tiempo, pero es el momento en el que empezamos a perder nuestros cultivos, nuestra diversidad genética. Aquí arriba vemos a una persona que estaba echando las semillas, las seleccionaba para la complementariedad, pero estas semillas funcionaban muy bien, producían más semillas y desarrollaban lo que llamamos los land races. Pueden afrontar el cambio climático, pueden afrontar diferentes tipos de suelo. En el medio vemos que tampoco se ha cultivado todo al mismo tiempo y por suerte, y este es el único lugar en Europa en el que esto ocurre, tenemos pruebas arqueológicas reales de cuáles eran estos cultivos, como vemos aquí en el centeno de hace varios siglos. Y esto no son pruebas directas de cómo eran estos cultivos. Por desgracia, las semillas están muertas. Así que bueno, todas estas historias de las semillas, de la tumba de Tutankamón, me temo que desde un punto de vista botánico no son del todo correctas. La diversidad, según algunos de los expertos, muchas de estas no han evolucionado, simplemente están ahí. No hay duda de que nuestros ancestros en el Reino Unido cultivaban algunos cultivos genéticamente muy diversos, pero fuimos también el primer país en industrializar. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, empezamos a tener la mecanización. En vez de utilizar, por ejemplo, las hoces, con eso se despoblaron las zonas rurales. Esto se vio en muchas partes del sur global. Básicamente la gente ha dejado las zonas rurales y desarrollamos sistemas intensivos. Y esto era para competir con las importaciones de grano que llegaban de las colonias de Canadá, de todas partes, a través del libre comercio. Este reto era el siguiente. Podemos tener cultivos de gran rendimiento en el Reino Unido, pero no tenemos el gluten que se requieren algunos para tener más beneficios. Y al final nuestra producción se derrumbó. Durante este periodo perdimos la diversidad genética en el campo. Y a día de hoy, ¿qué tenemos de nuestros cultivos tradicionales? Tenemos muchas fotos estupendas en grabados, tenemos las tradiciones de folclore, de estas muñecas o las canciones de siega, etc. Y tenemos una industria que se utiliza una de las variedades antiguas, pero no, son variedades modernas y bueno, son más cortas y un poco más rentables. En nuestros bancos genéticos tenemos 40-50 tipos de trigo que bueno, acabaron aquí y tenemos muy poca diversidad, nos queda muy poca en el Reino Unido. Así que para reconstruir estas poblaciones tenemos que ir más allá de lo que tenemos en los bancos genéticos. Los bancos genéticos pues están dando apoyo básicamente a la industria, pero siguen conteniendo la diversidad que necesitamos y queremos reconstruir el sistema. Si lo quieren hacer los pequeños agricultores. Cada vez es más difícil obtener estas semillas de los bancos genéticos, pero están ahí. Pero tenemos que sumarnos a la diversidad que hay fuera del Reino Unido. Esta es una población que hemos construido durante 15 años. Algunas conoceréis a Holly.
que esta es la imagen, y podemos ver en este campo, que es muy diferente al primer campo de revolución verde que mostré antes. Hay una gran diversidad en este campo y es un cultivo muy productivo que nos ha permitido tener un pan estupendo. Sin duda, funciona muy bien, el pan es estupendo. Hay un gran movimiento de pan artesano que se ha desarrollado en los últimos años, pero tengo que decirlo claramente, hasta hace poco la mayor parte de los panaderos no estaban interesados en estas variedades. Yo llevo trabajando en estas variedades 25 años y no hay duda de que son sabrosos y crecen bien. Como variedades podemos obtener un pan muy sabroso gracias a estas variedades, pero la pureza, cuanto más uniformes sean, mayor será el riesgo de que no funcionen bien en el terreno, por el clima, por las condiciones del suelo. Muchos de estos cultivos se dejaron cultivar porque eran demasiado altos y no funcionaban como variedades. Yo no tengo un problema con las variedades puras, pero para mí lo que es la herencia tiene que estar vinculada con la variedad. Porque algo se dejará de utilizar hace 20 años no significa que sea algo patrimonial. Yo he estado haciendo mi investigación en los últimos años de la siguiente forma. Hemos utilizado este grano, por ejemplo, para destilar bebidas alcohólicas y cerveza también. Algunos nos van a decir, bueno, vale, la cerveza es sopa de cereales y puede ser muy nutritiva, pero destilar es algo diferente. Debo decir que algunos de los mayores críticos que he tenido nunca han comprado un kilo de harina, aunque tampoco, así que voy a seguir haciéndolo. Tenemos que utilizar el mercado para producir productos que nos permitan seguir con la investigación en la que estamos trabajando. ¿Y qué es más importante? Funcionan desde el punto de vista del consumo y sobre todo funcionan en el campo. Uno de los problemas de producir tanto para el pan es trabajar con las soluciones que hemos tomado, como en este caso. Aquí tenemos, vemos el impacto que han tenido por ejemplo, en mi cintura. La foto de la izquierda son dos atillos cortados de dos campos diferentes, cortados al final de la sesión, de la temporada, perdón. Tuvimos una sequía, la de la izquierda se llama Skyfall. Es una variedad de la revolución verde típica y vemos cuál es la producción. La de la izquierda es una mezcla que tenemos y vemos la biomasa. La biomasa es producción. Y si cortamos toda esta paja y se queda en el suelo, vemos la gran contribución de biomasa que hacemos al suelo superior. Pero el grano era estupendo. Este tipo de cultivos puede lidiar muy bien con ese tipo de meteorología. Si mezclamos diferentes cepas, diferentes tipos de trigo, van a crecer mejor. Ahora tengo una población de centeno que está creciendo a en torno a 8 metros de altura, lo cual es un tipo de crecimiento que nos recuerda al medievo, pero que es muy sostenible. Lo único que necesito son 2,2 toneladas de grano para que el sistema de multiespecie funcione muy bien y de forma muy lucrativa. Me acerco ya al final de la presentación. Espero no haberme quedado sin tiempo. Se puede cultivar en sistemas normales de rotación. Sin embargo, esto no es tan bueno para el nitrógeno. En un sistema de rotación de cultivos se genera demasiado nitrógeno. Si utilizamos un sistema de rotación de cultivos a lo largo de 3 años, existe el riesgo de que las plantas acaben colapsando y cayéndose.
as concertedly, specifically around organic. You obviously do a lot of work. Sin embargo, utilizar cepas y especies variadas contribuye a crear más biomasa y esto es positivo. Dice el técnico que por favor vaya resumiendo y terminando. Esta diversidad es una forma de limitar los niveles de nitrógeno y esto contribuye también al sistema y al ecosistema. Yo he desarrollado un sistema. Aquí les muestro el último cultivo de hoy. Es un experimento que he desarrollado durante 6 años. He tenido una población de trigo a lo largo de 6 años en el mismo terreno. En este terreno hay muchas malas hierbas, tréboles, etc. Yo lo que hago es que ciego, me voy y vuelvo el año que viene. Y estos tallos del trigo que caen sobre la tierra dan lugar a que haya mantillo y que también que germinen los granos de trigo en el suelo. También aleja a los pájaros y evita la acumulación de nitrógeno en los cultivos. Y esta es una imagen de cómo funciona a pequeña escala, donde conviven los cultivos con ciertas malas hierbas, por ejemplo los tréboles, se da lugar a sinergias muy positivas. Y aquí ven una imagen de mi cosecha de maíz que salió de esa mezcla de diferentes especies de trigo. Se parece mucho al maíz que se cultiva en Ecuador y esta es una vista muy ilustrativa de lo que sucede cuando mezclamos diversas especies. Y predicto que en 20 años vamos a comer muchas más tortillas mexicanas que otro tipo de alimentos de masa y esto se debe a que habrá muchísimo maíz. Hace un tiempo era muy raro este cultivo, sin embargo hoy en día es uno de los más frecuentes. Incluso en el Reino Unido. Última diapositiva. Como todos decíamos, el futuro está en nuestras manos. La situación en el Reino Unido y en la mayoría de los países es parecida. En el Reino Unido tenemos algunas iniciativas de bancos de semillas, pero no suficiente. Tenemos que seguir construyendo sobre esta base para crear una mayor resiliencia. También tenemos que comunicar esto a otros agricultores. Algunos ya están llegando, pero tenemos que asegurarnos de transmitir esta diversidad genética a los agricultores de las próximas generaciones. Y yo creo que hay esperanza. El hecho de que tengamos 5.000 participantes en esta conferencia nos llena de esperanza. Entonces, ¿cuál es el gran desafío de los criadores de semillas? Bueno, nos enfrentamos a la acumulación de nitrógeno en el suelo. Nosotros, criadores, acumulamos una variedad de semilla para contrarrestar esto. No necesitamos transgénicos para combatir esto. No necesitamos crear de forma más resilientes porque la naturaleza en su forma pura es resiliente. No he hablado mucho de la COVID-19. Desde luego, la prevalencia de estas enfermedades requiere de otros sistemas agrícolas. Muchísimas gracias por su atención. John, muchísimas gracias. Gracias por esta charla tan completa. Gracias por mostrarnos visualmente cómo has conseguido esta diversidad. Creo que en las fotos se veía de forma muy clara cómo trabajas. Bueno, me gustaría ahora volver al tema de la diversidad genética. ¿Cómo impacta la biodiversidad y la diversidad genética la salud? ¿Y cómo podemos proteger la salud y protegernos contra las pandemias a partir de la diversidad genética? ¿Se refleja la salud del suelo y de nuestra agricultura en la salud humana?
Bueno, el sistema agrícola no está directamente relacionado con las pandemias. Sin embargo, sí que es un buen indicador sobre cómo diferentes cepas de diferentes virus pueden afectar más al ser humano. Porque la COVID-19 no es un virus nuevo. Lleva mucho tiempo existiendo. Simplemente ha dado el salto al humano. Del mismo modo, hay muchísimos patógenos en forma de virus, hongos u otros, cuyas cepas están en constante mutación. Estos patógenos mutan y se hacen resistentes debido, en parte, a prácticas agrícolas. Y esto da lugar a que estos patógenos que llevan miles de años existiendo y que no han sido problemáticos empiecen a serlo. En India, por ejemplo, en Mesopotamia, en Irak, llevamos miles de años, decenas de miles de años, acumulando conocimiento milenario de prácticas agroecológicas. Y estos sistemas eran y estaban perfectamente adaptados a los ecosistemas y nos protegían de los patógenos y las pestes. Pongamos el caso de patógenos como bacterias o virus y el caso de las plagas. En el sistema de agricultura del monocultivo proliferan este tipo de patógenos y plagas. John ha descrito cómo funciona el sistema basado en la biodiversidad. Sin este sistema de biodiversidad no tenemos las armas para luchar contra la proliferación y mutación maligna de estos patógenos, porque la diversidad de cultivos es nuestra mejor arma para garantizar que los patógenos se queden donde deben estar. Ya lo ha dicho John. Hay muchas variedades que dan lugar a un elevado nivel de cultivos, que dan mucho rendimiento. ¿Cuál puede ser el único punto a favor de la agricultura industrial? Bueno, pues que necesitábamos producir más a mayor velocidad. Esto es lo que se suele decir. Y esto no es más que un mito, porque la definición de rendimiento de las cosechas se ha distorsionado. ¿Cuál es la definición científica de rendimiento de cosechas? Bueno, la cantidad que obtenemos a partir de la cantidad que invertimos. Es decir, si ponemos X, por ejemplo, X semillas, obtenemos Y cosechas. Es decir, si ponemos menos cantidad de semillas y obtenemos más rendimiento, podríamos decir que más cosecha, podríamos decir que tenemos un mejor rendimiento. Sin embargo, he de decir que hemos pasado de 400 y pico especies de arroz a 30 y pico. Y nunca habíamos visto menor rendimiento de estos cultivos de arroz. Las técnicas modernas dan menor rendimiento que las técnicas milenarias. You're on mute, Josh. ¿A qué se debe esto? Thank you. Yeah, thank you, Sue. Bueno, a varios factores. Al agua, los pesticidas, a la acumulación de nitrógeno en el suelo. Yo estoy dando algunos ejemplos. En mi granja cultivamos más de 100 variedades de arroz que no necesitan ni una sola gota de agua de riego después del trasplante. Y el rendimiento es de 1 a 2 quintales por acre. ¿Llamarían a esto rendimiento alto? Yo digo que este es el rendimiento más alto de todo el mundo. Es decir, yo cultivo arroz que crece sin riego. Incluso el arroz transgénico da muchísimo menos rendimiento y requiere más agua. Requiere mucha más agua. Nosotros tenemos 70 variedades que pueden crecer en aguas de hasta 12 pies de profundidad. Los agricultores tienen que cosechar en canoa. ¿Se podrían imaginar esta situación? Cosechar arroz en canoa. Arroz cultivado a 12 pies de profundidad.
Así que los agrónomos, los que van a la universidad a aprender esta carrera y las grandes empresas nunca dicen esta cara de la moneda. El conocimiento y la práctica y aplicación de las técnicas milenarias, conociendo las estaciones, las condiciones meteorológicas, etcétera, es lo que nos proporciona el mayor rendimiento. Y para eso es muy importante el agua y el fósforo, entre otros factores que ha explicado John. John ha hablado sobre la agroecología y ha hablado de la diferencia con la agricultura ecológica. Esto es importantísimo porque sé que muchos de los que nos escuchan están confundidos. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre ambos tipos? Bien, ¿en qué se define, cómo se define algo ecológico? Bueno, en los cultivos ecológicos no se usan productos químicos. Es decir, cualquier tipo de cultivos sin agroquímicos sintéticos es ecológico. Sin embargo, si estamos cultivando semillas industriales o semillas transgénicas sin productos químicos, esto es ecológico por definición, pero no aplica a las prácticas agroecológicas porque no es sostenible, porque es extremadamente dependiente de los factores externos para la producción y es por este motivo que puede que sea un cultivo ecológico, pero no agroecológico. John ha explicado a la perfección en qué consiste la agroecología. Consiste en emplear los componentes ecológicos del ecosistema en el sistema productivo, sin la ayuda de factores externos. ¿Cuál es el papel de la sostenibilidad? Eliminar y reducir al máximo el papel que desempeñan los factores externos. Esto es ni más ni menos la agroecología. Un solo agricultor no puede ser sostenible, una sola explotación agrícola no puede ser sostenible en aislamiento. Solamente se puede conseguir desde la comunidad, desde la comunalización de los medios de producción. Se trata de la creación de un ecosistema agroecológico, de un ecosistema humano en definitiva, de una comunidad. Pongamos por caso los bancos de semillas. Para tener suficientes semillas y para alimentar el suelo con estas hace falta una comunidad. Una comunidad que se comprometa con una ética, con el no uso de combustibles fósiles, con la comunalización de las fuentes de energía, que se comprometan con la tracción, con el uso de tracción animal y con la compartición de los conocimientos milenarios. No se trata de tener a un agrónomo de la universidad explicándonos cómo hacer las cosas, cuándo segar, etcétera, etcétera. Se trata del conocimiento comunitario. Este es el principal énfasis de la agroecología. Y también tenemos que replantearnos los cálculos cuantitativos del rendimiento. Hablemos de la producción en términos cuantitativos. Yo tengo una serie de variedades en mi explotación que mejoran el rendimiento de otras variedades industriales con cero factor externo. El récord del gobierno de esta variedad de arroz es de 5,5 millones de toneladas. En nuestro caso, la cantidad que cosechamos es de 6,2 toneladas por acre. Es absolutamente excepcional. Por este motivo tenemos que exportar estas variedades de bajo mantenimiento con mucho más rendimiento. Y aquí me gustaría hablar del papel del imperialismo. Cuando hablamos de variedades que dan más rendimiento, estamos cosechando una sola variedad en monocultivo. No podemos saber si da o no mucho rendimiento. Se ha hecho creer a los agricultores que todas las variedades por definición dan poco rendimiento.
Si los agricultores creen que determinada variedad es de bajo rendimiento, la abandonarán. Por lo tanto, podemos hablar de un imperialismo semántico, estas etiquetas que se nos han impuesto, que no hacen sino empeorar la situación de la diversidad genética e ir en contra de los intereses de los agricultores. ¿Me oís bien? Dice John. Lo cierto es que se oye con eco, dice la intérprete. Entonces, Deval, estás transmitiéndonos el mensaje de que la agricultura es lo único que vale. Bob, ¿nos puedes decir algo al respecto? Bueno, hay mucho eco, dice Bob. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, te preguntaba que si hay algún tipo de acción que podamos emprender con gobiernos, ¿hay algún tipo de conocimiento científico que podamos divulgar para hacerles comprender la importancia de la biodiversidad y explicarles que la falta de biodiversidad es lo que ocasiona las pandemias? Bueno, la respuesta es sí. Yo creo que a lo largo de los últimos 10 o 15 años, los gobiernos en todo el mundo, así como el sector privado, me gustaría recalcar también su importancia, han empezado a comprender la importancia del cambio climático como fenómeno y el problema de la biodiversidad. El año pasado, el IPBES emitió un informe en el cual se demuestra este vínculo. Se habla de la agricultura al mismo nivel que el cambio climático, como un asunto grave que tratar. Así que el cambio climático y la agricultura son asuntos que afectan al medio ambiente, pero también a la salud pública y a la economía, porque todas estas crisis dañan también la economía, la sociedad, la redistribución de los alimentos entre diferentes tipos de personas. También dan lugar a problemas étnicos y de otro tipo. Así que creo que habría que hablar con los gobiernos y gobiernos a menor escala, gobiernos regionales, así como con las empresas privadas, para que se comprometan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la biodiversidad y el cambio climático. Tenemos que vincular estos dos objetivos muy de cerca, porque solo así avanzaremos. Solo 12 jefes de Estado y Gobierno, Macron es uno de ellos, se ha comprometido con la biodiversidad. Macron ha reconocido la importancia de la biodiversidad más allá de los motivos medioambientales y lo ha reconocido como una dimensión que se suma al cambio climático. Another way of looking at the same potential problem, I think there are big pools of capital. I mean, this is always said about social investment in general, but it does feel that there is potentially the capital out there. Los gobiernos se comprometerán a trabajar con el sector privado, con la sociedad civil, demostrarán la voluntad política necesaria para luchar contra el cambio climático y la falta de biodiversidad. Yo creo que esta pandemia ha contribuido a abrirle los ojos a muchos. Ha tenido, por lo tanto, consecuencias muy negativas, pero también positivas. Está claro que tenemos que dejar de transformar nuestro suelo, porque nuestra producción no viene de monocultivos flamantes, sino de la diversidad. Yo creo que poco a poco la sociedad se está concienciando de esto. Ha sido uno de los efectos positivos de la pandemia. El comercio de biodiversidad en Asia y en otros lugares también supone un peligro, porque cada vez más estamos expuestos a la vida salvaje y aquí se puede producir zoonosis. Así que tenemos que crear mayor conciencia sobre el asunto. ¿Cómo? Hablando con la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. Pero yo creo que progresivamente avanzamos todos en la dirección correcta. Deval, volvemos a India. ¿Crees que la pandemia ha cambiado la manera de hacer política allí? ¿Crees que hay un mayor interés por proteger la biodiversidad? No oímos a Deval. Within types of financial institutions or grants, and looking at finance for agroecology. I think
Tony is right. I think there's lots of opportunities out Bueno, there. I think actually now los campesinos tribales en sus explotaciones agrarias aplican la biodiversidad, pero los políticos nunca aprenden la lección. Yo difiero un poco de lo que ha dicho Bob. Lo cierto es que hay muchos gobiernos estúpidos y empresas muy agoniosas, muy tacañas, que no van a aprender nunca. Se dieron hectáreas y hectáreas de bosques maravillosos recientemente para explotación industrial y esto es solo un ejemplo de la respuesta que da India al cambio climático. Y a esto se suman otros ejemplos. Además, se dio un préstamo de 170 millones de lupis para destruir la barrera de coral en Australia. Esta tendencia continúa año tras año. Nosotros estamos muy preocupados de que nuestro gobierno nunca aprenda la lección. Nuestro actual primer ministro, cuando se le preguntó por el cambio climático, dijo de manera muy filosófica, no sé muy bien a qué se refieren. Él dijo de manera muy filosófica, no cambia el clima, cambiamos los humanos. Y yo creo que pierde completamente de vista el estado de la cuestión. Así que no puedo decir que yo tenga tanta esperanza ni en los políticos ni en los reguladores. Yo creo que los políticos y reguladores son los enemigos de la humanidad. And see you there. Thank you.